La ballesta. La ballesta es un arma impulsora que sirve para disparar flechas o virotes formada por un arco montado horizontalmente sobre un soporte provisto de un mecanismo que tensa la cuerda y otro que dispara. Las ballestas desempeñaron un papel importante en las guerras en Europa, norte de África y Asia. Por la principal fuente de evidencias arqueológicas se cree que fueron desarrolladas en el este de Asia, más precisamente en la antigua China. Una de las primeras referencias textuales a las ballestas se encontró en las obras de los seguidores de Mozi y Sun Tzu en el arte de la guerra, escrito en el año 500 a.C. y 300 a.C. La ballesta es un arma que comenzó a ser utilizada en Occidente de modo masivo en el siglo X, siendo la evolución y perfeccionamiento del arco y la flecha. El primitivo arco de madera fue sustituido por una versión con un potente arco metálico formado por una o varias varas metálicas unidas como un muelle de carruaje llamada arbalesta. La cuerda vegetal o de tripa trenzada original fue reemplazada por alambre y finalmente por fibras sintéticas en las versiones deportivas actuales. La primitiva flecha de vara vegetal fue sustituida por una saeta corta y metálica capaz de perforar las corazas y que es de carbono en las modernas. Se le agregó de forma perpendicular al centro del arco un carril acanalado en el que se alojaba la saeta y sobre el que se desplaza la cuerda impulsora o alambre. Se lograba flexionar el arco metálico venciendo su potente resistencia con diversas maniobras. Las primeras consistieron en poner el arco en tierra y tensar el alambre con ambas manos o el pie, hasta trabarlo en un gancho. Más tarde se montaron mecanismos como armatostes diversos sobre el carril central. El más exitoso fue el utilizado con un torniquete de manivela. Tampoco debemos olvidar la generalización del estribo añadido a la frontal de las ballestas. El alambre o cuerda, en cualquier caso, se encontraba poderosamente tensado y sujeto por una traba que se disparaba con un gatillo. Su potencia llegó a ser considerable en la versión más tardía y avanzada con palas de metal. El proyectil metálico perforaba una cota de malla a 150 metros, sin embargo ya las versiones más antiguas y menos potentes fueron armas muy utilizadas. La ballesta se podía disparar cuerpo a tierra, a pie o a caballo y no precisaba de tanta destreza como el arco para darle al blanco. Su lentitud de recarga era la gran desventaja. Mientras el ballestero disparaba un virote por minuto, en el mismo lapso un hábil y fornido arquero inglés-galés con su enorme arco de 1,80 m a 2 metros lograba disparar 10 flechas a casi 300 metros de distancia. No obstante, el entrenamiento que necesitaba uno de estos arqueros durante toda su vida era el motivo principal por el que se popularizó la ballesta, ya que no requería casi entrenamiento. Existió una versión de repetición inventada en la antigua China, menos potente pero capaz de realizar varios disparos seguidos antes de recargar, llamada Chukonu. Mucho antes de su aparición en la Edad Media, los antiguos griegos parece que ya conocían una especie de versión primitiva denominada gastrafetes, arco de vientre, porque para tensarla se empujaba el mecanismo apoyándose sobre el vientre y cargando el peso del cuerpo. La ballesta revolucionó las posibilidades individuales de dar muerte al enemigo. Cualquier inexperto podía matar a distancia a un consumado guerrero. Esto resultó tan novedoso y amenazador que incluso mereció que el Papa Inocencio II en el Concilio de Letrán del año 1139 prohibiera el uso de la ballesta entre los ejércitos cristianos, y en una bula papal prevenía a la cristiandad contra su empleo por el peligro que representaba para la humanidad un arma semejante. La ballesta constituyó el anticipo más equivalente a las armas de fuego, como en estas la ballesta se gatillaba y se apuntaba acercando el ojo al extremo del carril saetero para alinearlo con el blanco a acertar. Su efectividad a distancia solo fue superada por la pólvora. A los soldados que portaban esta arma se les llamaba ballesteros. A pesar de estar completamente relegada a su utilización por las milicias en favor de las armas de fuego, aún se siguen fabricando de modo industrial y artesanal para la caza y para algunas fuerzas especiales, al ser un arma silenciosa de relativo bajo costo y gran precisión. Además de que varios tipos de saetas tienen la capacidad de atravesar blindaje corporal. Ahora hablaremos de distintos tipos de ballestas a lo largo de la historia. Volvemos con el gastrafetes griego. Esta palabra significa literalmente arco de vientre. Era un arma de no torsión, una ballesta portátil usada por los antiguos griegos. Fue descrito en el siglo I por el autor griego Herón de Alejandría en su obra Velopoeica, sobre la fabricación de catapultas. La fecha de su invención podría rondar el año 400 a.C., ya que en el 397 a.C. Dionisio I utilizó contra los cartagineses en el asedio de la ciudad siciliana de Motia una nueva versión altamente desarrollada por sus ingenieros militares y que tenía un gran alcance. La diferencia con una ballesta convencional está en que el gastrafetes tiene una plataforma deslizante
deslizante entre dos topes del armazón principal. Sobre esta plataforma se coloca el proyectil. Para tensar el arco antes del disparo se debe apoyar el cuerpo en la parte trasera y aplicar el peso contra el suelo de manera que se pueda vencer la resistencia hasta trabar la cuerda. Una evolución del gastrafetes era el oxiveles. Esta arma era en síntesis un enorme arco de más de 4 metros montado sobre un bastidor de madera y cuyos principales componentes eran un disparador, que era una barra ranurada, y un deslizador. No dejaba de ser una ballesta primitiva por la que a lo largo de la ranura del disparador se lanzaban pernos de madera con una trayectoria rectilínea. El alcance de esta superaba al del arco compuesto, pues podía disparar proyectiles hasta más de 250 metros de distancia. El gastrafetes podía lanzar piedras de unos 18 kilos a más de 200 metros. Ahora continuaremos con la cúspide de las ballestas en la Edad Media. La arbalesta, también arbalista y en ocasiones arbalesto, fue una versión posterior a la ballesta medieval europea. Era un arma más voluminosa que la ballesta con las palas de acero. Dado que la arbalesta era mucho más grande que las tempranas ballestas y debido al mayor límite de la elasticidad del acero poseía una mayor fuerza. La poderosa polea de torsión de las arbalestas podía ejercer una fuerza de hasta 22 kN y tener un alcance efectivo de hasta 500 metros. Un experto arbalestero podía disparar 2 virotes por minuto. Las arbalestas eran consideradas a veces armas inhumanas o injustas, puesto que un ballestero inexperto podía dar muerte a un caballero que había dedicado toda su vida a su entrenamiento. Este es uno de los motivos principales de su popularidad a lo largo de la Edad Media. Debido a esto, en el Concilio de Letrán se prohibió su uso con textos como el siguiente: prohibimos en adelante, bajo pena de excomunión, el empleo contra cristianos y católicos de ese arte mortal tan odioso a Dios de los ballesteros y arqueros. Cabe resaltar que esta prohibición solamente afectaba a ejércitos cristianos, pudiendo ser empleada contra ejércitos no cristianos. Ahora vamos a revisar la versión de asedio de este arma, la balista. Esta es un arma de asedio que lanzaba un proyectil, generalmente una flecha o una piedra, a un objetivo a distancias de más de 100 metros, utilizada en Europa desde la antigüedad clásica hasta la llegada del cañón en el siglo XV. Era en aspecto y mecanismo igual que una ballesta, pero con un tamaño mucho mayor. Por lo general, la balista se construía en madera, aunque podía tener partes hechas o al menos revestidas de metal, y usaba cuerdas o tendones trenzados en forma de madejas retorcidas. El sistema se basaba en la torsión de un material elástico en vez de un golpe de tensión como el utilizado en un arco, mejorando de esta manera su eficacia. Esto le permitía lanzar grandes rocas o virotes de madera de punta afilada. Las de mayor calibre podían alcanzar objetivos a más de 150 metros de distancia, haciendo de ellas importantes máquinas de asedio. Debido a su tamaño, debía sostenerse sobre un trípode y era manejada por varios hombres encargados de poner los proyectiles, tensar la máquina por el mecanismo de torsión y liberar finalmente el proyectil. Si la maniobra se hacía correctamente, el proyectil salía disparado a grandes distancias. Se usaba principalmente en los asedios, ya que una vez montada era difícil de apuntar con ella a objetivos móviles. No obstante, en ciertas ocasiones se incorporaron ruedas al soporte de la balista para poder cambiarla de sitio sin tener que desmontarla. Por último, vamos a finalizar con la ballesta más especial de la historia, el chukonu o ballesta de repetición china. Es una ballesta en la que las acciones de tensar el arco, colocar la flecha y disparar se pueden lograr con el simple movimiento de una mano. Esto permite disparar a un ritmo mucho más rápido en comparación con una ballesta tradicional. En la tumba 47 de Kingyasui, provincia de Hubei, se descubrió una primigenia ballesta de repetición que fue fechada en el siglo IV a.C. Sin embargo, su invención es usualmente atribuida al estratega chino Zhuge Liang. En el periodo de los Tres Reinos, Zhuge Liang mejoró el diseño de la ballesta de repetición, creando la Nu Liano, arma capaz de disparar de 2 a 3 flechas a la vez y que era empleada en formaciones compactas de ballesteros. Otras ballestas de repetición disparaban hasta 10 flechas antes de agotar su depósito. La chukonu fue introducida en Corea por el rey Sejong el Grande en el siglo XV, que durante un viaje a China vio el arma y quedó impresionado por su funcionamiento. En Corea tomó el nombre Sunogung. La chukonu se empleó por última vez en la primera guerra sino-japonesa en 1894 y 1895. Varias fotografías muestran ballestas de repetición como armas comunes entre las tropas de Manchuria. La construcción básica de esta arma se ha mantenido sin cambios en gran medida desde su invención en el siglo IV a.C., lo que la hace una de las armas mecánicas de más larga vida de la historia. La chukonu tenía un diseño muy simple y rústico. Esta arma era sumamente fácil de fabricar y usar. En las manos de un soldado entrenado podría lanzar fácilmente 10 flechas en 15 segundos. En comparación, una arbalesta apenas podía disparar un virote en el mismo tiempo. La chukonu, sin embargo, no tenía el poder ni la exactitud de una ballesta común. Esto le daba un alcance menor, compensado para poder usar flechas ligeras en vez de las pesadas de las ballestas de un solo tiro, llamadas virotes o saetas. Así pues, la chukonu no era muy útil contra tropas pesadas, a no ser que se colocara veneno sobre las flechas. Así, una pequeña herida podría ser fatal. Dado que la chukonu era disparada desde la cadera, tenía una pobre precisión, pero podía ser ajustada muy rápidamente, ya que el siguiente tiro estaba solo a un segundo de diferencia. Este arma era manejada moviendo una palanca hacia adelante
y hacia atrás. En aquel movimiento una flecha se colocaba en posición, la cuerda era tensada y mientras la flecha se disparaba, la siguiente estaba lista para tomar su lugar. Las modificaciones de la Chukonu incluyeron ballestas de sitio con flechas más grandes y de mayor potencia, lo que requirió que 2 hombres la operaran, un apuntador y un operador. Había también una versión pesada que usaba 2 cubiertas, así se duplicaba el número de flechas disparadas. Esta última variante fue utilizada en los combates cuerpo a cuerpo, dado que tenía un alcance sumamente corto. La versión más grande requería de 2 manos para hacerla funcionar, por lo que fueron montadas sobre muros o paredes. Demostraron ser eficaces en la defensa de puertas y entradas de castillos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y suscribíos al canal. Si algún dato es erróneo o no del todo correcto, dejádmelo en los comentarios del vídeo o enviadme un email a themedievalthings@gmail.com.